aquellas maravillosas revistas. Capítulo 100. Revolución en Porsche. ¿Qué inseguridad tenía Porsche en los años 90? Siendo como era una marca 911 dependiente, no sabía por dónde hacer crecer la marca. Tras los relativos fracasos o escasos éxitos, según lo quieras ver, de los cupés con motor delantero, me refiero a la saga 924, 944, 968 y al GT, al 928, Porsche intentaba otra vía diferente, motor central y carrocería cabrio. 3 años antes de atreverse a lanzar el Boxster, ya estaban sondeando el mercado y a los profesionales de la prensa. ¿Sería esta vez la buena? Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. En marzo de 1993, Porsche presentaba un estudio de lo que podría ser un futuro coupé de Porsche, realmente un descapotable, situado claramente por debajo del 911, pero con rasgos propios, inspirado en los míticos 550 Spider. Sí, como el coche en el que se mató James Dean. Por cierto, me hace gracia porque he hablado de descapotable, insisto mucho en esto, porque el Boxster nació como descapotable y solo descapotable. Luego era la versión coupé del Cayman. Porsche tardó en lanzarla porque no se sentían todavía seguros, no querían que ningún coche afectara a las ventas de lo que hasta hace poco ha sido, bueno, sigue siendo el modelo más emblemático, pero en estos momentos era la mayor parte de sus ventas, que era el coche con motor posterior trasero, el 911. En su momento dedicamos muchas páginas a este prometedor estudio de Porsche, que Porsche ya anunciaba que iba a ser un coche de producción 3 años antes. Esto no es habitual. Además, era curioso porque este coche, que contaba, como os digo, con motor central y era exclusivamente descapotable en su comienzo, era obra de un diseñador, Harm Lagaay, que era casi desconocido. Entonces, me hace mucha gracia porque realmente yo creo que este señor, que como os digo, además había trabajado en Venezuela, en Colombia, había ido de aquí para allá y finalmente recaló en Porsche. Era un profesional muy competente, realmente muy competente. Y bueno, lo probó, o sea, lo demostró con este coche tan especial que supuso que por fin Porsche fuera capaz de tener un coupé que pudiese convivir en armonía con el 911. Luego ya llegaron los SUV, las berlinas, pero todo eso es muy posterior. En este momento realmente, como os digo, el núcleo central de las ventas de Porsche era el 911. Este reportaje que hicimos fue muy curioso porque no nos mandaron fotos de prensa, sino que nos dejaron el coche en el estudio de fotográfico de Porsche. Todo un lujo. Yo creo que es probablemente el mejor estudio fotográfico en el que habíamos trabajado. Era una pasada, era más grandísimo, con una cantidad de sistemas de iluminación bestiales, una altura de 12 metros, cámaras con pasarelas. Bueno, había todo tipo. Hoy día, vamos, ahí podríamos hacer un vídeo espectacular. En estos años, lo de hacer vídeos era muy poco frecuente y nosotros pues hicimos un reportaje fotográfico espectacular. Es cierto, lo digo muchas veces, me gusta cuando entre el prototipo que se presenta en los salones y el coche que luego se vende en la calle hay pocas diferencias. En este caso, mejor dicho, este es uno de los casos en el que hay pocas diferencias. Lo que sí que debo decir es que las pocas que hay hacen que el coche sea más bonito, sobre todo con un marco muy limpio, un capó trasero que tenía una forma, seguía los respaldos, pero en cualquier caso lo que sí os puedo decir es que las líneas maestras de lo que era el Porsche sería, porque insisto, esto estamos hablando 3 años antes de la presentación oficial del Boxster, este coche ya lo estaban exhibiendo en salones y, como os digo, estaban tomando nota de lo que le parecía a la prensa y, sobre todo, al público. Cómo iban a aceptar este coche que, como os digo, se situaba por debajo del 911. Además, aquí he de reconocer que, aunque doy mucha caña a Porsche con todo esto de no encontrar durante décadas un sucesor al 911 que no fuera otro 911 mejorado, con el Boxster lo hicieron muy bien porque realmente, por lo menos a mí me pasa, no sé si a vosotros, me gusta a pesar de todo, he de confesar que un 911 me gusta,
pero la versión Cabrio no. La versión Cabrio, si ya un coche con motor trasero, incluso la tracción total, me parece que en un coche tan purista con motor trasero, la tracción total, pues no parece la mejor opción. El que sea Cabrio con el vano motor tan alto no es un coche redondo. No digo que sea feo ni que esté mal. Desde luego no sería el coche que nunca me compraría. En cambio, el Boxster nació Cabrio y era una grandísima ventaja porque eso era una diferencia notable con el 911 ya de entrada. Y además, al ser el motor central, y por supuesto Boxer y muy bajito, la línea era más equilibrada con el 911. Yo creo que ahí fue un gran acierto de Porsche, en mi opinión, que el sucesor fuera un descapotable, que como sabéis luego de ese descapotable derivó un Cayman que si Porsche se atreviera a ponerle motores más potentes, unas anchuras de vía mayores, se comería con patatas al 911, obviamente, pero de momento no lo está haciendo así. Vamos a seguir ahora con un coupé tradicional, de una marca tradicional, que era británica, que hacía muchos coches deportivos. Yo os diría que los que hacía todos, aunque fueran berlinas, tenían un toque deportivo o dinámico y que ahora está en horas bajas. He dicho que era británica, no que es británica. Y ya todos sabréis que me refiero a Jaguar. Pude probar en estas fechas un Jaguar que siempre me ha gustado y que además un amigo mío tiene uno como clásico y me da mucha envidia, que es un Jaguar, el Jaguar XJRS. Un coupé. Hay quien dice que no es de los coupés más bonitos de Jaguar. A mí me gusta porque yo creo, evidentemente, sobre los coupés y descapotables de Jaguar planea la sombra del Jaguar E, el coche más bonito del mundo y todo eso. Vale, es verdad. Insisto una cosa, que el Jaguar E en descapotable es precioso, en coupé no tanto. Pero este coupé me parece que tiene dos cosas. Es un coupé atractivo y tiene clase. Yo creo que los coches británicos, deportivos o no, tienen que tener clase, tienen que tener ese estilo británico. Y este coche lo tenía. Por supuesto por fuera, porque era un coche muy bonito, pero no, fijaos, incluso no excesivamente llamativo, además en los colores que lo solían vender, que eran colores oscuros, o verde inglés metalizado muy oscuro. Este que hoy probamos era un azul oscuro, también un poquito metalizado, muy bonitos. Y un coche relativamente discreto, llamativo y a la vez discreto. Y luego en el interior, ¿qué se puede esperar de un coche puramente británico en el interior? Está clarísimo. Cuero Connolly y madera de raíz de nogal. Así que, como podéis imaginar, este coche llevaba cuero Connolly, y añadiría unas alfombrillas o un tapizado del suelo de moqueta gorda, de lana gruesa, de la mejor calidad. Este coche llevaba todo eso, por supuesto. Y el interior era bastante cómodo, aunque no muy habitable a pesar del tamaño. Sobre todo en altura, a mí me venía justo, yo mido 1,87, es verdad, pero bueno, este coche estaba destinado al público americano, que tampoco son bajitos. Pero dentro era fantástico. Y luego el motor, un V12 que tenía en torno a los 300 caballos, 6 litros. No hace falta que os diga que con esa cilindrada, esos 300 caballos que llegaban muy pronto, a 5.000 revoluciones, con un par que lo daba a 3.500. Es decir, es que estoy viendo la curva de par y de potencia. La curva de potencia es muy plana, la de par es que se podría hablar de la recta de par, porque es muy, muy plana. Desde 1.500 vueltas da... Bueno, fijaos que a 1.500 vueltas era un coche que ya daba casi 100 caballos. Es un motor que es una maravilla, tanto si lo usas... a mí que me gusta ir en marchas largas es perfecto para mí, pero tanto si haces un uso deportivo del coche como si te dedicas a pasearte placenteramente, el motor es una auténtica maravilla. Me gustaba menos la transmisión. Para mí, lo peor de este coche, sin duda, era el cambio. Siempre insisto en esto. Hay que distinguir entre lo mejor y lo peor y lo bueno o lo malo. Lo peor de un coche puede no ser malo, pero es lo menos bueno. Y una cosa mala de un coche es una cosa mala, en términos absolutos. Yo digo lo peor porque, utilizando este coche como lo que realmente era un gran turismo para viajar rápido y cómodo y con clase, pues el cambio no suponía ningún problema. Era un cambio tradicional, automático, de solo otras relaciones, con convertidor de par. O sea, lo normal en esta época, no destacaba por nada en especial. Como os digo, muy, muy suave, muy robusto, pero en conducción deportiva, pues
Las tres marchas no eran un problema, porque como os digo, el motor tenía un par espectacular, pero sí era la lentitud con que cambiaban, incluso aunque los manejaras manualmente, sobre todo en reducciones. A mí creo que le quitaba un poco de placer de conducción. Hubiera sido magnífico este coche con un cambio manual o bien con un cambio que se pudiera utilizar de forma secuencial, pero para llegar a eso todavía nos faltaban unos cuantos añitos. En cualquier caso, que nos quede el consuelo de que para divertirse al volante no hacen falta 300 caballos. Con mucho menos de la mitad, con solo 115, te lo puedes pasar bien si tienes un buen bastidor, un coche afinado, agradable de conducir y con poco peso. Esto puede ser suficiente y todo esto lo ofrecía un coche a menudo olvidado, que es el Seat Ibiza GTI. Ni 16 válvulas ni nada de nada, con el motor de 2 litros y 115 caballos, que era una maravilla, que daba siempre bastante más de esos 115 caballos en la unidad que probamos en estas fechas. Estoy hablando de marzo del 93, casi abril del 93, dio casi 125 caballos, una curva de potencia de par modélicas. El motor era un motorazo, iba de fábula. Iba de fábula, era suave, no gastaba, robusto, agradable. Y luego el coche, que pesaba 1000 kilos justos, lo cual hoy día le convertía en un peso pluma, pero incluso en su época era un coche que no era pesado, y con un bastidor muy, muy afinado, os aseguro que era un coche muy, muy divertido de conducir. Además, en el interior, era un coche, a pesar de todo, relativamente modesto, pero estaba muy bien resuelto. La posición de conducción era fantástica, el equipamiento era adecuado y los asientos eran confortables, eran un poco butacones, pero sujetaban razonablemente bien. Además, iban decorados con el GTI puesto en el asiento. El interior era bastante chulo. Lo cierto es que era un coche que, como os digo, muchas veces habla del Ibiza, de este Ibiza de segunda generación. Bueno, el Cupra, el 16 válvulas, pero este coche es el tipo de coche súper equilibrado que va bien, bien, bien. Y un coche que hoy día, sigue siendo un coche muy divertido de conducir, que os lo digo, muy, muy, muy divertido. En estas fechas, siempre que empieza el año, entre febrero y marzo, pues se celebra el Salón de Ginebra, que en esos años, en los años 90 y antes, por supuesto, pues era un verdadero torbellino de novedades. Muchísimas marcas se reservaban novedades para presentarlas en el salón, un salón al que era imprescindible acudir. Esto, por supuesto, ha cambiado y yo siempre cuento como anécdota que un día que quise cubrir este año de motos, pero al efecto es lo mismo, el Salón de las Motos, el EICMA de Milán, hacer una demostración de que podíamos ser los mejores cubriendo el salón, siendo los que mejor información daban, más puntual, y para eso decidimos no ir y hacer toda esa cobertura a través de internet desde nuestra redacción, porque mientras nuestros colegas allí presentes iban de un lado a otro que les contaran las cosas, nosotros, según empezaba la presentación, se liberaba la información en internet y antes de que acabase la presentación allí, real, pues presencial, nosotros ya teníamos colgada la información con todo detalle. Esto ha cambiado mucho y sigue siendo así. ¿Se va a los salones? Bueno, los periodistas, yo creo que como los aficionados sí que siguen teniendo interés por ir a estos salones, sobre todo un salón como el de Ginebra, que es el primero del año, el más importante de Europa. Bueno, el primero del año con permiso de Detroit, el primero del año en Europa. Pues vale la pena ir. Pero para un profesional, como se decía en el argot, ibas para que te vieran y para saludar a la gente, para ver y ser visto, más que para conseguir información. Pero bueno, no me quiero enrollar con esto. En este Salón de Ginebra voy a hablar solamente de 4 coches que me parecieron muy destacables. Uno, el Aston Martin DB7, un coche muy, muy, muy bonito. Aston Martin es una marca que me gusta mucho y que, bueno, vuelvo a lo que decía el Jaguar. ¿Qué tiene que tener un coche británico? Clase y estilo. Y los Aston Martin, todos tienen clase y estilo. Y este lo tenía, era un coche precioso. Y luego, pues empezaban a estar de moda descapotables tan notorios como el Ferrari 348 Spider, que realmente Ferrari estaba lanzando muchas novedades, muchas cosas, y este coche se esperaba. Yo creo que si tuviera dinero para tener un 348 lo preferiría coupé y comprarme otro descapotable más normalito y más usable, como por ejemplo podría ser un descapotable magnífico, el BMW 325i Cabrio, en la serie S36,
para mí una de las mejores de la serie 3, que era un coche muy bonito y que además tenía una particularidad que muy pocos descapotables ofrecían, que era un razonable 4 plazas. No voy a decir que fuera un confortable 4 plazas, porque tampoco quiero exagerar, pero un razonable 4 plazas. Bueno, y llegamos al motor Sport. Llegamos al motor Sport con una novedad muy importante, muy importante en el Mundial de Rallys. Y era que Sainz cambiaba su Toyota por un Lancia. ¿Acierto o error? No sé qué opináis. Yo fui de los pocos, en su momento, que opiné que era un error. Porque todos decían, no, Lancia Delta Integral es el mejor coche. Bueno, ya, pero es que estaba llegando Ford, los Toyota no dejaban de mejorar, estaban asomando la oreja a los Mitsubishi, y el Lancia Delta, para mí, ya en esos momentos había llegado a su máximo. ¿Quiere decir que te subías al mejor coche? Puede que sí, pero también sabías que ese coche no iba a evolucionar más, que ya había alcanzado su techo, mientras que los demás, sobre todo en este caso los Ford, ya los Cosworth, pero con la plataforma, bueno, no con la plataforma era la misma de Sierra, pero con la carrocería del Escort, más corto, más ligero, pues iban fantásticamente bien, al principio en asfalto y luego en asfalto y tierra. Y además, pues el coche de Carlos Sainz, patrocinado por Repsol, no era un coche 100% oficial. Los resultados, pues no llegaban. A pesar de que en Montecarlo, en Portugal, hubo problemas mecánicos, luego tengo por aquí, lo vi en el Rally de Portugal, pues tratando de conseguir destacar, pues al final lo que pasó es que tuvo un accidente. Carlos quiso compensar las deficiencias, no deficiencias, las desventajas de su coche a base de talento. Además, voy a leer un pie de foto textual. Todo corazón, Sainz sufrió un impresionante accidente al intentar paliar la superioridad mecánica de Ford con su talento al volante. La verdad es que, bueno, el propio Sainz declaraba que estaban mejorando el coche, muy poco a poco, más que mejorando, estaban haciéndose al coche, pues acostumbrándose a cómo era ese coche, las peculiaridades, pero que a pesar de todo no resultaban estos progresos suficientes para derrotar al Ford Escort Cosworth, que estaba evidenciando, lo voy a leer literal, el Escort Cosworth está evidenciando una prodigiosa evolución con una estabilidad fantástica, un comportamiento muy neutro que permite a sus pilotos trazar las curvas de una sola vez y sin excesivas filigranas al volante. Además, los pilotos eran de Lecoq y Viasion, que estaban encantados y además consideraban que el Escort todavía tenía un margen de mejora importante, sobre todo en la tierra. Como os digo, pues yo tengo cariño y sobre todo enorme admiración a Carlos Sainz, y que además no sé los intríngulis de cuál fueron los motivos de cambio, pero realmente a nivel deportivo creo que no fue un buen cambio. También comenzaba el Mundial de Fórmula 1 con un gran premio muy especial, siempre muy especial, el Gran Premio de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque no es habitual que los circuitos estén situados a 1.500 metros de altura, que es mucha altura. Llamó la atención que Senna apareció, sabéis que había tenido una penalización, no pudo probar el coche hasta 2 semanas antes y apareció muy bronceado, y le preguntaron los periodistas que qué tal había sido esa pretemporada sin haber podido tener contacto con el coche. Os voy a leer la respuesta de Senna literal. He pasado un verano muy duro. El sol quemaba y el agua del mar estaba demasiado caliente. Bueno, ya sabéis que la ironía era uno de los encantos en las declaraciones de Ayrton Senna. No hizo una mala carrera con su McLaren porque acabó segundo. Lo que imagino que no le gustó nada es que el que acabó primero fue Alain Prost. Ya os iremos contando cómo evoluciona esta temporada, aunque también os anuncio, estamos en el número 100 y que estamos dándole vueltas. Vamos a acabar, como os decía, con este año 93 y luego vamos a hacer otro formato de podcast. Estamos pensando en muchas cosas y espero irlo contando poco a poco, pues en los podcasts sucesivos. Nada más, muchas gracias por estar ahí y nos oímos el lunes que viene. Hasta pronto.